Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias. Padre, gracias damos por la vida, por su amor y su cuidado, por su misericordia para con nosotros. En los tiempos que nos tocan vivir, usted sigue acompañando a su iglesia, sigue guardando a su pueblo. Y damos gracias, Señor, en especial, porque hemos celebrado, aunque de una forma distinta, la libertad que usted nos da en nuestro país. Y rogamos que podamos ser sabios para hacer un uso correcto de esta libertad y en todo podamos honrarle y glorificarle. Señor, bendiga a su iglesia, doquiera se encuentra a lo largo y ancho de nuestro país y en el mundo entero. Su gracia sustenta a su pueblo, Señor, y en medio de toda circunstancia enséñenos a depender de usted, a caminar de su mano, Señor. Y rogamos que este día, una vez más, su palabra sea alimento para nuestro espíritu, pues se lo estamos suplicando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy meditamos en los versículos 6 y 7 de 1 de Pedro capítulo 5. Seguimos reflexionando en la última parte ya de la epístola del apóstol San Pedro. Dice estos dos versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La misma humildad se practica con respecto a Dios. Hemos hablado acerca de cómo los ancianos deben ser siervos humildes, cómo se debe de practicar la tarea de pastorear al pueblo de Dios bajo la humildad que se nos pide a todos, jóvenes, ancianos, etc. Dice el apóstol San Pedro: igualmente vosotros, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta humildad que está pidiendo el autor sagrado, esta humildad con la cual también debemos dirigirnos respecto a nuestro Dios. Los primeros lectores experimentaban la hostilidad de los vecinos y la incertidumbre tocante al futuro. Las pruebas y los sufrimientos provocan dudas y muchas veces surgen preguntas. Tal vez a usted le ha pasado o ha escuchado a algún hermano expresarse de esta forma, o tal vez en el futuro, cuando vengan pruebas complicadas, difíciles a nuestras vidas, nos toque pasar por estas situaciones y hacernos preguntas, o tal vez alguien no las ha hecho verbalmente, pero sí mentalmente. ¿Por qué permite el Señor esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Estas actitudes pueden llevarnos a quejarnos, a sentir amargura y al fin rebeldía contra el Creador. En una ocasión, recuerdo una etapa al inicio de mi ministerio, cuando pasaron cosas que no comprendía en cuestión de la tarea pastoral, habiéndome esforzado en tratar de ser ejemplo al pueblo que pastoreaba en todos los sentidos. Las cosas no iban bien y me preguntaba: ¿por qué, Señor? Recuerdo la charla con un hombre grande en edad, con mucha experiencia en la fe cristiana. Platicaba yo con él sobre todas las cosas, cómo habían acontecido, y desde mi perspectiva esa era una pregunta que yo hacía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, si fuimos ejemplo en esto y esto, por qué? Y aquel hombre sabiamente me dijo: nunca le preguntes a Dios por qué. Pregúntale para qué.
porque en Dios todo tiene un propósito. Y sus palabras fueron tan sabias, eficaces en ese momento que me ayudaron a comprender muchas cosas. Dios me dijo, permite que pasemos por circunstancias complicadas, difíciles a veces, que nuestro corazón no comprende, pero tiene un propósito. Y cerró aquella charla diciéndome, Dios te está preparando para algo mucho más grande, para responsabilidades mucho más grandes, y tu carácter tiene que ser forjado, moldeado ante la oposición, ante la rebeldía, como también ante el reconocimiento. Has de guardar el equilibrio entre la humildad y la dependencia de Dios. Con el tiempo, esto fue hace alrededor de unos 19 años que sucedió. Y con el tiempo puedo comprender todas estas cosas con mayor claridad. Y sé y puedo decir que muchos de nosotros hemos pasado por estas circunstancias y nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué el Señor permite esto? El creyente sumiso a su Creador, sumiso a su Salvador, acepta su voluntad con humildad. Nuestro Padre Celestial es sabio y sabe lo que es mejor. Si nosotros hemos estudiado y reconocemos la doctrina de nuestro Dios, sabremos que Él es omnisciente. Todo lo conoce, no hay nada que se escape a su conocimiento. Pero también es un Dios omnipotente, todo lo puede. Y es un Dios amoroso. Así cuando nuestro Dios permite que pasemos por alguna prueba, por difícil que sea, debemos reconocer que la poderosa mano de nuestro Dios es suficiente para guardarnos, protegernos, aun como si estuviéramos dentro de un horno de fuego, o puede sacarnos de él. Nuestro Dios sabe cuándo y cómo exaltarnos, y debemos aceptar que su tiempo es perfecto. Recordemos a aquellos jóvenes de Babilonia en el horno de fuego. No estamos hablando de un mito, una leyenda, no estamos hablando de un cuento, estamos hablando de historias verdaderas y poderosas que desde niños las escuchamos, si es que crecimos en un hogar cristiano, ¿verdad? O tal vez no las hemos escuchado, pero yo quiero que usted sepa que estas historias son verdaderas y están escritas en la santa palabra de nuestro Dios. Así que nuestro Dios, en su gran sabiduría, permite muchas veces que pasemos por esta prueba y con su omnipotencia nos asegura que nos ha de proteger aún cuando estemos pasando por el horno de fuego. Que Él tiene poder para sacarnos de él o permitirnos un tiempo en esa prueba, pero saber que Él nos ha de sacar y Él sabrá cuándo y cómo exaltarnos en su tiempo perfecto y divino. Sin duda alguna, mis hermanos, quienes han pasado por esto que estoy explicando, han de comprender perfectamente esta reflexión que tenemos. En esta hora han de decir, gloria sea nuestro Dios, porque lo hemos experimentado de alguna manera. Para tal vez quien se encuentre en esta prueba en este momento, tal vez si usted se está preguntando ¿por qué permite el Señor esto? Hoy quiero que esta palabra que el apóstol San Pedro escribió, inspirado por el Espíritu Divino, a la iglesia de Asia que sufría ciertas pruebas y persecuciones que pudieran sentirse en esta condición, les serviría de aliento, de fortaleza y de esperanza. Para usted, mi hermano, mi hermana, que está sufriendo tal vez alguna prueba y no comprende, no sabe por qué, tal vez se está preguntando por qué permite el Señor esto, yo quiero decirle hoy que el Señor en su omnisciencia, sabiduría, omnipotencia, su poder y en su gran amor, le ha de sacar victorioso de esa prueba que usted pasa. Él sabrá cuándo y cómo exaltarle. Hoy quiero pedirle que usted descargue su corazón en el Señor.
Se voltea a su Dios omnipotente, omnisciente y amoroso y le diga: Señor, yo sé que conoces mi prueba, mi dolor. Yo sé que conoces tal vez la confusión de mi corazón, pero también sé que eres Dios poderoso para preservarme y guardarme en esta hora y en este tiempo. Quiero confiar en ti, en que tu amor no permitirá nada que sea para mi mal. Dame confianza en mi corazón. Ore usted a Dios así, mi hermano. Recordemos que ser humilde no es cuestionar la voluntad del soberano Señor del universo, ni tampoco exigirle de más. Ser humilde es importante que nosotros sepamos lo que esto significa, porque aquellos que en algún momento nos ponemos a cuestionar la voluntad de nuestro Dios, vamos a terminar solos en el vacío. Si usted quiere saber, siempre tendrá una respuesta en Dios, debe saberlo. Job encontró una respuesta en Dios, dijo: yo quiero preguntarte, porque Job entendía que estaba sufriendo, pero él entendía que había hecho la voluntad de Dios y tenía el pensamiento de que los que hacen la voluntad de Dios no deben sufrir, les debe ir bien. La revelación del libro de Job es crucial para nuestros tiempos, porque se revela en el libro de Job que aún el creyente, haciendo lo bueno, muchas veces ha de pasar por el sufrimiento y de padecer. Pero ha de confiar que Dios le ha de sacar victorioso, que Dios no ha de permitir que pasen cosas que no estén dentro de su soberana voluntad. Así, cuando escuchamos de un creyente y de un fiel que sufre, y que al final, en ese camino, en su dolor, fue llamado o partió a la presencia de su Señor, hemos de entender que Dios quiso darle descanso perfecto, completo en su presencia. De tal manera que aún esa muerte se convierte en una muerte que glorifica a Dios, que honra a Dios y que se torna en ganancia para el creyente, y para la familia es consuelo por causa de la fe en un Dios que gobierna todas las cosas. Así miramos entonces el sufrimiento y aún la muerte no como una tragedia en la condición humana, sino como pruebas que suceden en nuestras vidas, y que el sufrimiento y el dolor son inherentes a la vida humana en esta condición caída que se encuentra por causa del pecado. No hay ningún creyente que no sufra. Pero también tenemos que afirmar que no hay ningún creyente que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que se somete a su gobierno. Hemos de decirlo, que no hay ningún creyente que camine solo la prueba en este mundo. Porque las promesas de Dios son verdaderas. Si Él dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, y si Él dice: cuando pases por las aguas no te ahogarás, y yo estoy contigo, porque esa fue la declaración de fe que recibieron los discípulos en la gran comisión, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo camina con su iglesia. Allí donde está la prueba está Cristo, en el dolor está Cristo, en el gozo está Cristo, en la alegría está Cristo. El creyente no camina solo en esta vida. El confesar, aunque no se entienda todo, confiando solo en Él, es un acto que glorifica el nombre de Dios. Es reconocer que no habrá recompensa inmediata por la fidelidad, pero que Dios está allí, que saldremos victoriosos en medio de esa prueba. Es importante, mis hermanos, que seamos íntegros, francos, abiertos con nuestro Dios. Él conoce su corazón, Él conoce sus pensamientos, Él conoce su necesidad, aún esos pensamientos más íntimos. Solo hay que abrir el corazón y volcarlo hacia nuestro Dios
para saber que Él amorosamente le escucha, que amorosamente le sostiene, y Él sabrá, como hemos dicho, cómo y cuándo exaltarle. Cerramos el día de hoy esta reflexión confiando que será de gran bendición para vuestras vidas, que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que será prosperada en sus corazones. Dios les bendiga en gran manera. Si el Señor los permite, mis hermanos, mañana continuamos con nuestra